El Canal de Panamá está dejando de ser el rey del comercio mundial, y nadie quiere aceptar quién lo está destronando, mientras todos siguen obsesionados con esclusas, megabarcos y ampliaciones millonarias, siguen sin mirar el verdadero punto donde el juego está cambiando. Creen que solo otra obra colosal podría desafiar a Panamá, y por eso no entienden nada, porque lo que está ocurriendo en México no es un proyecto, es una jugada silenciosa que puede reescribir las rutas del comercio global. En una franja de tierra olvidada durante décadas, el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec está preparando el movimiento más inesperado del siglo, y cuando el mundo finalmente mire hacia acá, será demasiado tarde para fingir sorpresa. Un puente terrestre que conecta el Atlántico con el Pacífico sin usar una sola gota de agua. Un proyecto que no solo desafía a una de las rutas más importantes del planeta, sino que amenaza con reemplazarla. Un proyecto que combina ferrocarriles, autopistas, puertos y zonas industriales que prometen mover mercancías más rápido, más barato y con menos riesgo que el mismísimo Canal de Panamá. Pero esto no es solo una obra de infraestructura, es una declaración de independencia económica. Durante más de 100 años, Panamá fue el paso obligado del comercio marítimo entre Asia y América. México, relegado a mirar desde la distancia, cargó con la etiqueta de potencia dormida, hasta ahora, porque el corredor del Istmo no es un proyecto local, es una respuesta geopolítica. Es el intento de un país de reclamar su lugar en el mapa del poder global. Imagina trenes cruzando el país a toda velocidad, contenedores que llegan de Shanghái y en menos de 24 horas están rumbo a Texas o Nueva York. Imagina nuevas ciudades industriales, empleos, puertos modernizados, y una red logística que convierte a México en el nuevo eje comercial del hemisferio occidental. No es ciencia ficción. Es la nueva realidad que se está construyendo bajo nuestros pies, y mientras las potencias se distraen mirando el conflicto en Asia o la guerra tecnológica entre China y Estados Unidos, México avanza sin hacer ruido. Está creando un corredor que podría quitarle al Canal de Panamá el papel de puerta del mundo, y lo más irónico es que nadie parece estar preparado para ello, porque esta vez el cambio no llega desde los mares, sino desde el desierto. Y cuando los primeros trenes crucen de Salina Cruz a Coatzacoalcos, el mundo entenderá algo que los estrategas pasaron por alto. El futuro del comercio global no se navega, se mueve sobre rieles mexicanos. Si estás enviando mercancías desde Asia a la costa este de Estados Unidos, pasas por Panamá. No hay alternativa. El canal procesa unas 14.0 embarcaciones al año, y su importancia es tal que cualquier interrupción, una sequía, una crisis política, un atasco sacude las cadenas de suministro globales, pero el canal tiene un es viejo, lento y está saturado. Los barcos esperan días para pasar. El cambio climático está reduciendo los niveles de agua, lo que obliga a imponer restricciones de peso, y cada retraso cuesta dinero, mucho dinero, cientos de miles de dólares por barco, por día. Ahí entra el corredor interoceánico de México. No es solo una vía férrea, es un corredor de 290 kilómetros que cruza la parte más estrecha del sur de México, conectando el puerto del Pacífico en Salina Cruz con el puerto del Golfo en Coatzacoalcos. La promesa es mover un contenedor desde un barco en el Pacífico, cargarlo en un tren y entregarlo en el Atlántico en menos de 6 horas, sin canal, sin esperas, sin cuellos de botella. Si esto funciona, México no solo competiría con Panamá, sino que podría cambiar por completo la economía del transporte marítimo mundial, redirigir miles de millones en ingresos comerciales y posicionarse como el nuevo intermediario en la ruta comercial más valiosa del flujo de bienes entre Asia y América del Norte. México está apostando en grande. El gobierno ha invertido $7.5 millones en este proyecto, construyendo 2 líneas férreas paralelas, modernizando los puertos y desarrollando 10 nuevos parques industriales a lo largo del corredor. El objetivo no es solo mover contenedores, sino crear un ecosistema logístico, fábricas, almacenes, centros de ensamblaje. En otras palabras, la propuesta de México es no solo transportes a través de nosotros, produce con nosotros, y las empresas están prestando atención.
Grandes compañías navieras y de logística ya están estudiando cómo integrar el corredor en sus cadenas de suministro, especialmente para mercancías destinadas al sur y este de Estados Unidos. Pero aquí viene lo interesante. Esto no se trata solo de logística. En el momento en que rediriges miles de millones en comercio, creas ganadores y perdedores, y algunos de ellos son totalmente inesperados. Empecemos por quien más pierde, porque la respuesta puede sorprenderte. El Canal de Panamá no es solo una infraestructura, es la identidad económica de Panamá. Genera unos 2.5 millones de dólares al año y representa cerca del 6% de su PIB. Miles de empleos dependen de él. Toda su economía gira en torno a ser el guardián del comercio global. Si incluso un 20 o 30% del tráfico de contenedores se traslada a México, Panamá no solo pierde ingresos, pierde relevancia, y a diferencia de México, Panamá no tiene un plan barrio, no tiene una base industrial, ni una gran fuerza laboral, ni la posición geográfica para reinventarse. Su economía depende de un solo punto, y México acaba de introducir un riesgo sistémico, y Panamá no puede simplemente bajar precios para competir. Los costos de operación del canal son fijos. No puede hacerlo más corto. No puede controlar la lluvia. Está atrapado en un modelo del siglo XX, en medio de una guerra logística del siglo XXI. Ahora, lo más sorprendente, el segundo perdedor podría ser Estados Unidos. Podrías pensar que esto les conviene. Después de todo, los envíos llegarían más rápido y baratos a sus puertos, ¿no? Pero hay un detalle. La economía estadounidense se beneficia enormemente de controlar la logística del comercio global. Sus puertos, Los Ángeles, Long Beach, Savannah, generan miles de millones en ingresos y emplean a cientos de miles de personas. Cuando un barco llega a Los Ángeles, descarga contenedores y estos se distribuyen por todo el país. Ese proceso genera empleos, impuestos y actividad económica dentro de Estados Unidos. Pero si los contenedores empiezan a descargarse en México, cruzan el corredor interoceánico y luego entran al país por tren o camión, Estados Unidos pierde esa ventaja inicial. Los empleos portuarios se trasladan a México. Los centros de almacenamiento y logística trasladan a México. El valor agregado de la cadena de suministro, esa parte, más rentable, también se traslada a México. En economía, esto se llama captura de valor. Ahora mismo, Estados Unidos captura valor porque las mercancías pasan a través de su infraestructura, pero el corredor mexicano crea un escenario donde las mercancías pasan alrededor de ella. Estados Unidos recibiría los productos más rápido, sí, pero perdería la actividad económica que proviene de ser el punto de entrada. Y luego está el tercer jugador en esta China, porque adivina quién ha sido uno de los principales inversionistas en el corredor interoceánico de México. Empresas logísticas chinas. Las compañías chinas han estado invirtiendo activamente en infraestructura portuaria y logística en México, especialmente como parte de su estrategia para mantener acceso a los mercados norteamericanos en medio de las tensiones comerciales con Estados Unidos. Las implicaciones son enormes. Estados Unidos lleva años intentando desacoplarse de China, trasladar cadenas de suministro, imponer aranceles, restringir tecnología. Pero si las empresas chinas son dueñas o administran partes clave de la infraestructura que mueve los bienes hacia América del Norte, ¿realmente ha cambiado algo? Este es el gran dilema geopolítico. El corredor mexicano se pensó como una alternativa neutral al Canal de Panamá, pero en la práctica, se está convirtiendo en una puerta trasera para la influencia económica china en el hemisferio occidental. Los productos tal vez ya no se fabriquen en China, pero la infraestructura que los transporta cada vez está más bajo su control. Así que ya hemos visto los Panamá con su economía en riesgo, Estados Unidos que podría perder su dominio logístico y la idea de un desacoplamiento entre Estados Unidos y China que cada vez parece más ilusoria. Pero esto nos lleva a una pregunta, aún más si este corredor tiene ¿qué tipo de mundo estamos creando? El corredor interoceánico no es solo un proyecto ferroviario o portuario. Es una lección sobre cómo la infraestructura puede redistribuir el poder global. Durante un siglo,
El Canal de Panamá representó una visión de la globalización basada en puntos estratégicos controlados por pocos actores, donde las grandes potencias se beneficiaban de la estabilidad. Pero ese modelo asumía que el mundo no cambiaría, que las rutas comerciales, la tecnología y la política se mantendrían igual. El Corredor de México propone lo descentralización, rapidez y adaptabilidad. Su mensaje: no necesitamos controlar el océano, solo necesitamos controlar la distancia más corta entre dos puntos. Y en un mundo donde las cadenas de suministro se fragmentan, donde el cambio climático hace que la infraestructura antigua sea menos confiable y donde las tensiones geopolíticas obligan a diversificar rutas, la capacidad de ofrecer opciones se vuelve más valiosa que el tamaño. Panamá tiene escala, México ofrece opciones. ¿El corredor mexicano matará al Canal de Panamá? Probablemente no. El canal seguirá siendo clave para grandes buques, petróleo y rutas que no involucran América del Norte, pero sí, sin duda, reducirá su dominio, redirigirá miles de millones en comercio, y obligará al mundo a repensar cómo se mueven las mercancías en el siglo XXI. La verdadera historia aquí no es México contra Panamá. La verdadera historia aquí es México entrando a un juego que hasta ahora le había sido el del poder global. Y ahora quiero saber qué piensas tú. ¿Crees que el corredor interoceánico será realmente el proyecto que cambie las reglas del comercio mundial, o que Estados Unidos encontrará la forma de recuperar el control? Déjalo en los comentarios. Quiero leer tus teorías, porque si algo está claro es que el siglo XXI ya no pertenece solo a las superpotencias tradicionales. Hoy, un país como México puede alterar el equilibrio logístico del planeta con una sola línea de acero y concreto. Y eso, más que una noticia económica, es un aviso. Los centros de poder están cambiando de coordenadas. Así que si te interesa entender cómo esta nueva ruta puede redefinir el futuro de América y el lugar de México en él, asegúrate de suscribirte al canal, activar la campanita y compartir este video. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando cómo los grandes movimientos de hoy están reescribiendo la historia del mañana. Recuerden, esto está pasando allá en México. Nos vemos en la próxima.